Buenas tardes a todos, continuamos con la lectura del libro El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne. Parte 1, capítulo 3. Los tres torreros. De noviembre a marzo es cuando la navegación se activa en los parajes magallánicos. El mar allí es siempre duro, pero si nada calma las inmensas olas de los dos océanos, al menos el estado de la atmósfera es más igual y las tormentas más parejas. Los barcos de vapor y los de vela se aventuraban con más seguridad en esta época al doblar el Cabo de Hornos. Sin embargo, el paso de los barcos, bien fuera por el estrecho de Le Maire o por el sur de la isla de los Estados, no rompería la monotonía de las eternas horas. Nunca han sido numerosos, y mucho menos desde que el desarrollo de la navegación a vapor y el perfeccionamiento de las cartas marítimas han hecho menos peligroso el estrecho de Magallanes, ruta más fácil y corta. No obstante, la monotonía inherente a la existencia en los faros no es perceptible. Por regla general, para los torreros, la mayor parte de ellos son antiguos marinos o pescadores, y no se preocupan de los días y de las horas, que tienen el hábito de saber ocupar. Además, el servicio no se limita a asegurar el funcionamiento del faro durante la noche. Había sido recomendada a Vázquez y a sus camaradas la vigilancia de los alrededores de la bahía de Elgor, visitar todas las semanas el Cabo de San Juan y observar la costa hasta la punta Several, sin alejarse más de 3 o 4 millas. Debían tener al corriente el libro del faro y anotar en él toda clase de incidentes: el paso de barcos de vela y de vapor, su nacionalidad, su nombre, si era posible, la altura de las mareas, la dirección del viento, la duración de las lluvias, la frecuencia de las borrascas, las altas y bajas del barómetro, el estado de la temperatura y otros fenómenos que permitieran establecer la carta meteorológica de estos parajes. Vázquez, argentino, como sus compañeros Felipe y Morris, debían llenar en la isla de los Estados las funciones de torrero, jefe del faro. Tenía entonces 47 años y era un hombre vigoroso, de una salud a toda prueba, resuelto, enérgico, familiarizado con el peligro, como marino que había navegado por todos los mares. Habiese visto más de una vez a 2 dedos de la muerte, de la que se salvará gracias a la serenidad y arrojo. Hubiéranle elegido jefe, no solamente por razón de su edad, sino por su carácter bien templado, que inspira una confianza absoluta. Había dejado el servicio de la Marina de Guerra argentina, llevándose la estimación de todos sus jefes y compañeros. Así que cuando solicitó esta plaza en la isla de los Estados, la autoridad marítima no opuso reparo alguno para confiársela. Felipe y Morris tenían 40 y 37 años respectivamente. Vázquez les conocía de larga fecha y les había designado para la elección. El primero era soltero, como él. Únicamente Morris era casado, sin hijos, y su mujer servía en una casa de huéspedes del puerto de Buenos Aires. Transcurrido 3 meses, Vázquez, Felipe y Morris reembarcarían en el Santa Fe, que llevaría a la isla de los Estados otros 3 torreros, a quienes habían de sustituir 3 meses más tarde. Sería pues en junio, julio y agosto cuando volverían a prestar el servicio del faro, es decir, a mediados del invierno. La segunda temporada de la isla sería bastante penosa, pero esto no les preocupaba, porque Vázquez y sus camaradas estarían ya aclimatados y sabrían desafiar impunemente el frío, las tempestades, todos los rigores del invierno artántico. Desde el primer día, 10 de diciembre, se organizó un servicio regular. Todas las noches las lámparas funcionaban bajo la vigilancia de uno de los torreros, de guardia en la cámara de cuarto, en tanto que los otros dormían en sus habitaciones. De día se limpiaban los aparatos, se les cambiaban las mechas y quedaban en disposición de proyectar sus potentes rayos a la puesta del sol. De vez en cuando, cumpliendo las indicaciones del servicio, Vázquez y sus camaradas recorrían la bahía de Elgor hasta el mar.
bien a pie o en la barca dejada a disposición de los torreros en una pequeña caleta. Completamente abrigada de los vientos del este, lo único que había que temer. Dicho esto, que cuando se hacían estas excursiones, uno de los torreros quedaba siempre de guardia en la galería del faro. Convenía inspeccionar constantemente el mar, y esto no podía hacerse más que desde la parte superior del faro, pues desde la playa la mirada se encontraba con el obstáculo de los acantilados, que ocultaba el mar en la dirección oeste y noroeste. De aquí la obligación de la guarnición permanecer en la cámara de cuarto. En los primeros días de servicio no ocurrió incidente alguno, el tiempo se mantiene bueno, la temperatura bastante elevada. El termómetro acusaba 10 grados centígrados sobre cero, el viento soplaba del mar, y generalmente no pasaba de ser una agradable brisa desde el amanecer hasta que anochecía. Por la noche saltaba a otro cuadrante, soplando desde las vastas llanuras de la Patagonia y de la Tierra de Fuego. Cayeron algunas lluvias, y como el termómetro iba en ascenso, era de esperar algunas tormentas que podrían modificar el estado atmosférico. Bajo la influencia de los rayos polares, que adquirían una fuerza vivificante, la flora empezaba a manifestarse en cierto modo. La pradera que circulaba el faro, despojada por completo de su manto de nieve, mostraba su tapiz de un verde pálido. El arroyo, ampliamente alimentado por el deshielo, corría desbordante hasta la bahía. Los musgos reaparecían al pie de los árboles y tapizaban los flancos de las rocas. En fin, si no la primavera, esta hermosa palabra no tiene aquí aplicación. Era el estio que algunas semanas remaba en aquel extremo límite del continente americano. Al declinar el día, antes que hubiese que encender el faro, Vázquez, Felipe y Morris, sentados en el balconcito que circundaba la linterna, charlaban según costumbre, y naturalmente el torrero jefe era el quien dirigía y sostenía la conversación. «Y bien», dijo Vázquez después de haber cargado su pipa, ejemplo que fue imitado por los otros dos, «¿qué os parece esta nueva existencia?» «A buen seguro», contestó Felipe, «que en el poco tiempo que llevamos no podemos quejarnos del aburrimiento ni de fatiga». «Efectivamente», añadió Morris, «y nuestros 3 meses pasarán más pronto de lo que yo me había figurado». «Sí, ya verán cómo se deslizan lo mismo que una corbeta ligera». «Y a propósito de barcos», observó Felipe, «en todo el día no hemos divisado uno siquiera en toda la extensión del mar». «Ya aparecerán, Felipe, ya aparecerán», repuso Vázquez aplicando al ojo derecho su mano y guisa de anteojo. «No merecería la pena haber construido en la isla de los Estados este hermoso faro, un faro que manda sus destellos a 10 millas de distancia para que no sea aprovechado de los navegantes». «Es muy reciente nuestro faro», dijo Morris. «Tú lo has dicho, y es preciso dar tiempo a que los capitanes se enteren que ahora está alumbrado esta costa. Cuando lo sepan, no tendrán reparo en frecuentar estos parajes. Pero no basta saber que hay un faro, es también preciso asegurarse de que siempre está encendido desde el anochecer hasta la salida del sol». «Esto no será bien conocido», dijo Felipe, «hasta que el Santa Fe esté en Buenos Aires». «Justo», asintió Vázquez, «y cuando se aplique la memoria del comandante Lafayette, las autoridades se apresurarán a esparcir la noticia en todo el mundo marítimo, pero ya deben conocerla la mayor parte de los navegantes. La travesía del Santa Fe, que zarpó hace 5 días, durará». «Supongamos que una semana más», interrumpió Vázquez. «El tiempo está hermoso, el mar en calma, y el viento sopla de buen lado. Largando las velas y ayudando por la máquina, el aviso debe hacer 9 a 10 nudos por hora. Ya debe haber pasado el estrecho de Magallanes y doblado el Cabo de las Vírgenes». «Seguramente, buen mozo», declaró Vázquez. «En este momento navega por las costas de la Patagonia y puede desafiar a correr a los caballos de los patagones.
Se explica que el recuerdo del Santa Fe no se apartará de la mente de los torreros. Era como un pedazo de tierra natal que acababa de dejarlos para reintegrarse a la patria, y le seguían con el pensamiento hasta el fin del viaje. ¿Has hecho hoy buena pesca?, preguntó Vázquez a Felipe. Bastante buena, Vázquez. He pescado algunas docenas de pececillos con caña y con la mano un cangrejo que pesara a lo menos 3 libras y que se escabullía entre las rocas. ¡Bravo! No temas despoblar la bahía. Los pescados abundan más cuando más se pescan, y esto nos permite economizar nuestras provisiones de carne en conserva, de las que no conviene abusar, pues, por buenas que sean, no son comparables al alimento de lo recién muerto, recién pescado y recién cocido. ¿Y si cazáramos algún rumiante en el interior de la isla? No seré yo el que diga que un solomillo de venado sea de desdeñar, y si la pieza se presenta, se procurará quedarnos con ella, pero hay que tener mucho cuidado en no alejarse para ir a la caza. Lo esencial es atenerse estrictamente a las instrucciones y no separarse del faro más que para observar lo que pasa en la bahía de Elgor, o en alta mar, entre el cabo de San Juan y la punta Diegos. Sin embargo, objetó Morris, que amaba la caza, si se presentase una buena pieza a tiro de fusil, si es a tiro de fusil, a 2 y aún a 3, no digo nada. Pero ya sabéis que el venado es demasiado salvaje para frecuentar nuestra sociedad, y mucho que sorprendería el ver un par de cuernos por estos andurriales. En efecto, desde que comenzaron los trabajos no se había visto ningún animal por las proximidades de la bahía de Elgor. El segundo del Santa Fe había intentado varias veces cazar algo, pero su tentativa resultó estéril, a pesar de haberse internado 5 o 6 millas. Desde luego había caza mayor en la isla, pero no se presentaba al alcance de los fusiles. Durante la noche del 16 al 17 de diciembre, estando Morris de guardia en la cámara de cuarto, de las 6 a las 10 distinguió una luz en dirección este, y a 5 o 6 millas de distancia era evidentemente una luz a bordo del primer barco que se mostraba en aguas de la isla desde el establecimiento del faro. Morris pensó, con razón, que esto interesaría a su camarada, que todavía no se había acostado, y bajó a prevenirles. Vázquez y Felipe subieron enseguida con Morris, y con el anteojo de larga vista se apostaron en la ventana del este. «Es una luz blanca», dijo Vázquez. «Y por consiguiente», añadió Felipe, «no es una luz de posición, puesto que no es ni verde ni roja». La observación era exacta. No era una de esas luces de posición colocadas según su color, la una a babor y la otra a estribor del barco. «Y siendo blanca», amplió Vázquez, «no cabe duda que está suspendida en el stay de trinquete, lo que indica a un steamer a la vista de la isla». Siguieron la marcha del barco a medida que se aproximaba, y después de una media hora supieron a qué atenerse acerca de su ruta. El steamer, dejando el faro por babor, dirigíase resueltamente hacia el estrecho. Pudo verse una luz roja en el momento de pasar frente a la boca del Abra San Juan. Luego tardó muy poco en desaparecer en medio de la oscuridad. «He aquí el primer barco divisado desde el faro del fin del mundo», exclamó Felipe. «Y no será el último», aseguró Vázquez. En la madrugada siguiente, Felipe señaló un gran velero que apareció en el horizonte. El tiempo era bueno, la atmósfera limpia de brumas, bajo la acción de una brisilla del suroeste, permitía divisar el barco a una distancia de 10 millas lo menos. Vázquez y Morris subieron a la galería del faro. Distinguíase al velero un poco a la derecha de la bahía de Elgor, entre la punta Diego y la Several. El barco navegaba rápidamente a una velocidad de 12 o 13 nudos. Como tenía su proa hacia la isla de los Estados, no podía aún asegurarse si pasaría
al norte o al sur. Como a la gente de mar le interesa siempre estas cosas, Vázquez, Felipe y Morris discutían acerca del caso. Finalmente fue Morris quien tuvo razón, sostenido que el velero no buscaba la entrada del estrecho. En efecto, cuando estuvo no más que a 1,5 millas de la costa, maniobró a fin de doblar la punta Several. Era un gran navío, de lo menos 1.800 toneladas, provisto de 3 palos y del tipo de por lo entonces modernos barcos construidos en América, con una velocidad de marcha verdaderamente maravillosa. Que mi anteojo se convierta en un paraguas si ese barco no ha salido de los arsenales de Nueva Inglaterra. Tal vez nos envíe su número, dijo Morris. No haría más que cumplir con su deber, contestó el torrero jefe. En el momento de disponerse a doblar la punta Several, el barco hizo una serie de banderas al extremo de meseta, señales que Vázquez tradujo consultando el libro depositado en la cámara de cuarto. Era el Montague, del puerto de Boston, Nueva Inglaterra, Estados Unidos de América. Los torreros le contestaron izando la bandera argentina hasta el extremo del pararrayos y no cesaron de observarle hasta que desapareció detrás de las alturas del Cabo Western, sobre la costa sur de la isla. Y ahora, dijo Vázquez, que lleve buen viaje el Montague, y quiera el cielo que no atrape ningún golpe de mar a la altura del Cabo de Hornos. Durante los días sucesivos el mar permaneció casi desierto. Apenas aparecieron 2 lejanas velas en el horizonte del este. Los barcos que pasaban a una decena de millas de la isla de los Estados no trataban seguramente de abordar las costas de América. En opinión de Vázquez, debían ser balleneros que se dirigían a los sitios de pesca en los parajes antárticos. Hasta el 20 de diciembre no hubo que consignar más que observaciones meteorológicas. El tiempo se había tornado variable, con bruscos cambios de viento. Cayeron fuertes chaporrones, acompañados a veces de granizo, lo que indicaba cierta tensión eléctrica en la atmósfera. Había que temer, por lo tanto, algunas tormentas que serían de gran intensidad dada la época del año. En la mañana del 21, Felipe pasaba fumando cuando creyó ver un animal del lado del bosque de hayas. Después de haberlo observado atentamente, fue en busca de su anteojo, con el auxilio del cual pudo reconocer que se trataba de un venado de gran talla. Se presentaba la ocasión de hacer un buen tiro. Vázquez y Morris, a quienes Felipe advirtió del caso, salieron de la habitación. Los 3 convinieron en que era preciso cazarlo. Si se conseguía cobrar el venado, disfrutarían de un agradable plato de carne fresca que ya hacía mucho no saboreaban. Morris, armado de carabina, trataría, sin ser advertido, de colarse a retaguardia del animal y echarlo hacia la bahía donde Felipe esperaría apostado. Mucha cautela, dijo Vázquez. Esos animales tienen la vista y el oído muy fino. En cuanto vea a Morris, tomará las del Villadiego. Si es así, dejarle correr, porque no hay que alejarse. ¿Está entendido? Entendido, contestó Morris. Vázquez y Felipe se apostaron y con el anteojo pudieron comprobar que el venado no se había movido del sitio donde aparecía. Su atención se trasladó luego a Morris. Este dirigiese hacia el bosque y una vez cubierto, tal vez podría, sin espantar al animal, ganar las rocas para tomarle de revés, obligándole a huir del lado del mar. Sus camaradas pudieron seguirle con la mirada hasta el momento en que desapareció entre las hayas. Pasó una media hora. El venado continuaba inmóvil y Morris debía estar ya del lado del tiro de fusil. Vázquez y Felipe esperaban pues una detonación y que el animal cayese o por el contrario huyera a toda velocidad. Sin embargo, ninguna detonación turbó el silencio de la isla y con gran sorpresa de Vázquez y Felipe, he aquí que de pronto el animal, en vez de retirarse, se echó al suelo con el cuerpo desmayado, como si no hubiera tenido fuerza para sostenerse.
Casi inmediatamente, Morris, que había conseguido deslizarse por entre las rocas, apareció súbitamente lanzándose hacia el venado, que no se movió. Luego, volviéndose hacia el faro, hizo señas a sus compañeros para que se le reunieran. Algo extraordinario ocurre. Vamos, Felipe, dijo Vázquez, y los dos corrieron hacia donde Morris les esperaba. No tardaron 10 minutos en flanquear la distancia. ¿Y el venado?, interrogó Vázquez. Aquí está, contestó Morris, mostrando a la bestia acostada a sus pies. ¿Está muerto?, preguntó Feliz. Muerto, repuso Morris. De vejez, seguramente. No, a consecuencia de una herida. ¿Herido? ¿Herido de qué? De una bala en un costado. ¿Una bala?, exclamó Vázquez. Nada más cierto. Después de haber sido herido, se ha arrastrado hasta aquí, donde ha caído muerto. ¿De modo que hay cazadores en la isla?, murmuró Vázquez. Inmóvil y pensativo, echó una ojeada en torno a él. Bueno, amigos, hasta aquí llegó el capítulo 3 de la parte 1 del libro El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne. Recuerde suscribirse a mi canal, que me encontrarán en YouTube como Deporte y Cultura JB y en Spotify como Leer para Viajar. También en Facebook me encontrarán como Leer para Viajar.